Saludos, Hare Krishna, bienvenidos nuevamente a la lectura y estudio del Bhagavatam. Hoy estamos en martes 21 de diciembre. Martes 21, un día, al menos una mañana, un poco diferente a las anteriores aquí donde estoy. Hay un poco más de sol, se ve un poco más despejado por la ventana. Han sido días de lluvia estos días recientes. Y nosotros vamos a continuar con el texto 55, llegando al final del capítulo 13. Voy a compartir aquí esta pantalla. Listo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a poner un poco más grande la letra. Ahí está mejor. Viññānatmani samyoya kshetrāñe pravilapyatam brahmanyatmana madharem gatam varamivam varem. Traducción del verso. Dhritarashtra, recordemos que estas son palabras de Narada Muni. Dhritarashtra tendrá que amalgamar su identidad pura con la inteligencia y luego fundirse en el Ser Supremo con conocimiento de su identidad cualitativa como identidad viviente, con el Brahman Supremo. A ver, voy de vuelta. Dhritarashtra tendrá que amalgamar su identidad pura con la inteligencia y luego fundirse en el Ser Supremo con conocimiento de su identidad cualitativa como entidad viviente con el Brahman Supremo. Quedando libre del cielo obstruido, tendrá que elevarse al cielo espiritual. Un tanto técnico la tesitura del verso de hoy, ¿no? Amalgamar, vamos a leerlo nuevamente. Amalgamar su identidad pura con la inteligencia y fundirse en el Ser Supremo con conocimiento de su identidad cualitativa con el Brahman Supremo. Necesitamos una explicación. Vamos a leer el significado y ver qué puntos resaltantes presenta Prabhupada, ya que, como digo, hay un par de cosas técnicas aquí que merece la pena hablarlas o discutir sobre ellas para tener una idea más clara de qué es lo que está tratando de decir Narada Muni y qué es lo que está tratando de decir el verso mismo para nosotros. ¿Qué es esto? Primero, voy aquí. ¿Qué es eso de la identidad pura? Y antes de hablar de la identidad pura, comprendemos qué implica el verbo amalgamar. Este es un trabajo meramente filosófico. Parte de la filosofía se enfoca en aclarar tanto para el estudiante, principalmente para el estudiante, como en este caso nosotros, y estar seguros de si estamos comprendiendo los conceptos de la forma en la que el libro está presentándolos, ¿no? Como en este caso encontramos el verbo amalgamar. La epistemología consiste en determinar si, o en un sentido consiste en eso, en determinar si el estudiante comprende bien a qué se refiere este acto de amalgamar. Tiene que ver con acoplar, podríamos usar un sinónimo, acoplar, aunque amalgamar es un poco más precisa la palabra, porque acoplar, se pueden acoplar dos elementos no necesariamente compatibles.
pero que los logramos acoplar, y en cambio amalgamar significaría como un acoplamiento perfecto. Aquellas dos cosas calzan naturalmente entre sí. O sea, la una es para la otra, podríamos decir. Por esa razón, aquí el amalgamar su identidad pura con Dios, básicamente, esencialmente. Podemos, a ver si puedo hacer esto. Amalgamar su identidad pura como alma, amalgamarla con Krishna, con el Señor Supremo. Podemos hacer un paréntesis ahí y dejar en medio todo el lenguaje técnico, y esencialmente lo que Narada Muni está diciendo es eso, que Dhritarashtra lo hará, y efectivamente lo hace, lo logra, amalgamar, acoplar de manera natural a donde su propia alma corresponde y pertenece, que es a la seguridad y el refugio del Señor Supremo, el Brahman Supremo, que es cuando hablamos de Brahman Supremo o el Ser Supremo, se dice aquí en la segunda línea del verso. Estamos hablando de Dios, de diferentes formas de referirnos a Dios. Brahman Supremo, el Señor Supremo, el Ser Supremo. Así que Dhritarashtra hizo eso, acopló su propia percepción de sí mismo como alma pura sirviente de Dios. Bueno, Narada Muni está hablando aquí de algo que ocurrirá en el futuro, está hablando en un tiempo futuro, en una forma verbal del futuro, pero en realidad sucede eso, ¿no? Y al final Narada Muni dice algo que también puede ser desconcertante. Quedando libre del cielo obstruido, tendrá que elevarse al cielo espiritual. Quedando libre del cielo obstruido, tendrá que elevarse al cielo espiritual. Brevemente puedo mencionar aquí que, al menos dentro del lenguaje del Bhakti, de los Vedas en general, y el lenguaje y el marco del Bhakti Yoga, cuando hablamos de cielo, podemos, por diferentes contextos, en este caso el cielo del cual se está hablando, no necesariamente es el cielo en el sentido teológico, ya que podemos hablar de un cielo en donde Dios vive, que sería el cielo teológico, digamos, de momento, metafísico. Y hay un cielo que es más de carácter físico, ¿no? Y la Bhagavad Gita lo presenta así, los Vedas también. El cielo es uno de los elementos materiales que parte de los 5 elementos materiales densos, partiendo desde la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, que en muchas ocasiones es traducido o es usado como sinónimo del cielo, en lugar de éter. Y el éter o el cielo también en ocasiones se utiliza otro sinónimo, que es el espacio. Así que vamos de vuelta a los 5 elementos densos, materiales. Tierra, cada uno más sutil que el anterior. El anterior se va volviendo más denso que el otro. Tierra, agua, fuego, aire y el último, éter o cielo o espacio. Ese cielo, podemos, en el texto de hoy, bueno, antes de ir al texto de hoy, en ese cielo, en ese espacio material, es en donde se llevan a cabo las cosas. Por ejemplo, tenemos un cielo, no necesariamente el cielo tendríamos que ver para arriba, que en un sentido también poético, el cielo se encuentra hacia arriba, ¿no? Pero lo cierto es que el cielo, tomado como espacio, como éter, siendo los 3 la misma sustancia, penetra todo, ¿no? Y es dentro del cielo, vamos a decir, dentro del espacio, en donde, por ejemplo, el viento se mueve, el viento se desplaza, y con ese desplazamiento del viento son llevados los aromas, por ejemplo, ¿no? Son llevados así los aromas, los sonidos, pero ese mismo viento es diferente del espacio en sí. El espacio como tal, el éter, el cielo, existe, y dentro de él se desplazan todas las demás cosas, incluidas el viento, que podrían parecer lo mismo, pero el viento todavía podemos escucharlo.
¿sí? Bueno, y podemos percibirlo principalmente con la piel. El, el viento podemos sentir un soplo, por ejemplo, o el viento tan agradable de la brisa de verano en Panamá, que nunca llega. Debería ya estar llegando el verano y las brisas de verano, según eh, los meteorólogos, ¿cómo se llama? Eh, Aficionados que reclaman y esperan ansiosamente el verano en Panamá. Una de las cosas es que ese viento se puede percibir con la piel, ¿no? Y eso que percibimos en la piel es el viento, mientras que el éter, el espacio, no es perceptible con la piel. Es perceptible más bien con el oído, aquí, ahora sí. Solamente es a través del oído que puede ser percibido. Bueno, entonces el cielo, de vuelta, quedando libre del cielo obstruido, dice Narada Muni aquí. O sea, quedando libre del espacio, del éter material. Obstruido hace referencia a que no, por ser obstruido no se puede percibir la verdadera realidad, la verdadera felicidad. Así que ese cielo obstruido podríamos usar también un sinónimo como el espacio material, siendo el espacio material es obstruido porque impide mi percepción de Dios, mi percepción de la verdadera felicidad. Así que es un espacio obstruido, es un cielo obstruido. Y Dhritarashtra se liberó de ese cielo obstruido material y se elevó al cielo espiritual, al espacio espiritual. De vuelta, no en un sentido necesariamente de desplazarse al espacio espiritual, un desplazamiento en el tiempo y en el espacio material, sino un cambio de conciencia, ¿no? Un cambio de conciencia, el cual el Bhakti presenta ese mecanismo que a través del estado de ánimo, no solo el estado de ánimo, pero la conciencia, a través es que esta palabra, el humor, es poco utilizada, pero a través del humor, a través del estado de conciencia, a través de qué es lo que está pensando y viendo con sus ojos tal persona, se pueden crear atmósferas, ¿no? Como por ejemplo, cuando estamos en presencia, por ejemplo, de una pareja de enamorados y su sentir hacia el otro genera una atmósfera, genera un ambiente agradable, ¿no? Y lo mismo al revés, cuando hay un grupo de personas o al menos dos personas que se tienen, que se comparten un sentimiento no grato, de rechazo o de disputa, eso se percibe en el ambiente. Y hace falta ser un poco perceptivo, sensible, sensitivo, para poder percibir eso en el ambiente. Así es que la conciencia de las personas desde dentro del alma puede crear atmósferas, puede crear ambientes, crearlos un ambiente grato, agradable o desagradable. Y en ese sentido, el sistema del Bhakti consiste en que el cielo ordinario, el espacio material que ya todos los días compartimos con otros, con conceptos como Prabhupada va a mencionar aquí en el significado. Prabhupada va a hablar de la identidad temporal que uno adquiere en este mundo. Así que aquellos espacios que yo comparto con otras personas, tanto aquellas personas como yo tenemos una identidad distorsionada de nosotros mismos. Mi propia percepción es distorsionada de ellos y la percepción que yo tengo de mí mismo también es distorsionada. Lo mismo con ellos. Lo mismo les sucede a ellos. Por lo tanto, cuando compartimos esos espacios, se vuelven espacios obstruidos en donde, como ya dijimos, son espacios materiales, pero a través de la conciencia, a través de la capacidad de volición, la capacidad de conscientemente, de tomar decisiones conscientes, con inteligencia. El verso habla también de la inteligencia un poco más arriba. Eso no hay otra forma de generar esos espacios en donde la identidad pura se pueda percibir. Tenemos que hacer uso de la inteligencia para ello, o precisamos de la inteligencia. Entonces, esos espacios, ese cielo, estoy diciendo todo esto, lo de las atmósferas que uno puede generar,
porque Dhritarashtra se elevó al cielo espiritual. Y el Bhakti da una serie de herramientas y nos presenta un protocolo también, ciertos protocolos mediante los cuales uno puede generar eso, una atmósfera que sea lo más parecida al cielo espiritual. Y que aquellas atmósferas, aquellos espacios en donde convivo con otros, pueda ser lo suficientemente percibido por otros, que este espacio en el que estoy es un cielo, es una atmósfera espiritual. Y en eso consiste la dinámica y esencialmente en eso consisten los templos fundados por Prabhupada, a los cuales él con frecuencia llamaba las embajadas de Vaikunta, principalmente y específicamente porque se esperaba o se espera que aquellos que moran en dichos lugares tienen la capacidad y la inteligencia para generar esas atmósferas, para generar un cielo espiritual, un espacio en el que todos convivimos que es espiritual. Así que eso fue lo que ocurrió con Dhritarashtra. Claro, y eventualmente también él se desplaza hasta la existencia espiritual, va de vuelta al hogar, de hecho, o sea, se desplaza hasta allá. Pero antes del alma desplazarse, puede elevar su conciencia. Por ejemplo, podemos tener una conversación entre amigos y podemos bromear, ¿no? Creo que a todas las personas sanas nos gusta el bromear. El sentido del humor en general es agradable siempre. Y el sentido del humor puede tener, tal como todos los demás intercambios interpersonales, puede tener diferentes niveles. Uno puede bromear desde un nivel así muy bajo que consiste en realidad burlarse de otros, burlarse solamente, a tal punto que ese intercambio puede generar daño en las partes involucradas. O ese mismo deseo por el sentido del humor, el gusto por el sentido del humor, puede uno elevarlo a cielos más espirituales, elevarlo a espacios más espirituales, que es lo que estamos viendo aquí. Lo que aún está subrayado, voy a ponerlo un poco más grande. Elevarse al cielo espiritual, también nosotros gradualmente podemos elevar, gracias y haciendo uso de las herramientas que son presentadas por Prabhupada, podemos gradualmente ir elevándonos cada vez más a cielos espirituales. Y eso implica pulir mi forma de bromear, mi sentido del humor, ir dejando atrás los cielos materiales que son obstruidos, las atmósferas, los espacios materiales, en donde hay eso, ¿no? Hay burla, por ejemplo, hacia otro, donde inconscientemente estoy disfrutando no del momento, sino disfrutando de muy sutilmente aplastar a otro, muy sutilmente. A veces es más evidente, a veces es más difícil de verlo. Y lo mismo con lo demás, lo mismo con nuestra forma de expresarnos, lo mismo con nuestra forma de reciprocar amor y afecto con otros. Todos esos intercambios interpersonales pueden pasar y se espera que nosotros encontremos con inteligencia la forma de hacerlo, la forma de usar las herramientas que el Bhakti nos da para hacerlo, pasar de un cielo obstruido material a cielos espirituales, a atmósferas espirituales, como digo, nuestra forma, nuestro sentido del humor, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de comunicar algo que no nos gusta, nuestra forma de comunicar algo que sí me gustó y en general nuestros intercambios, de tal manera que podamos propiciar atmósferas espirituales y eso lo vemos en la vida de Prabhupada. En la vida de Srila Prabhupada, particularmente yo me declaro un fan de los libros, de aquellos libros que describen la vida de Prabhupada. Justamente aquí tengo uno de ellos, escrito por Giriraj Swami. Su nombre es Regando la Semilla. Estaba echándole un vistazo ayer. Y en esos libros yo particularmente recojo, claro, las anécdotas y las historias, pero recojo y observo a un Prabhupada que es experto en generar esos cielos espirituales, esas
ambientes espirituales, atmósferas espirituales. Y evidentemente las personas que están en la categoría de Srila Prabhupada, como devotos puros y personas en un sentido muy distantes de las personas comunes como nosotros, para ellos podemos imaginar que es más fácil generar esas atmósferas. Y es así. Sin embargo, vale la pena aprender y observar, es lo que de mi parte yo hago, observar y captar cómo esas personas y quién mejor que Srila Prabhupada, que era un ejemplo en tantas cosas y una de ellas era este área, el generar con sus tratos buenas atmósferas. Y una buena atmósfera propicia un ambiente más devocional, un ambiente de mayor entrega a Krishna. Vamos al significado, porque lo estamos dejando de lado. A ver. El significado de este verso es el siguiente. Aquí. Ahí está. El ser viviente, por su deseo de enseñorearse del mundo material y negarse a cooperar con el Señor Supremo, se pone en contacto con la totalidad del mundo material, es decir, el Mahat Tattva. Y a partir del Mahat Tattva se desarrolla su falsa identidad con el mundo material. La inteligencia, la mente y los sentidos. Esto cubre su identidad espiritual pura. Como vamos a ver, el significado de Prabhupada también tiene una tesitura técnica y él aporta aquí algunos datos de carácter técnico, como por ejemplo aquí está hablando del Mahat Tattva. El Mahat Tattva, vale la pena conocer de qué Prabhupada está hablando aquí, ya que es un concepto bastante recurrente en la filosofía, en la cosmovisión del Bhakti. Y el Mahat Tattva, Prabhupada, este es uno de los significados en donde Prabhupada de alguna manera lo define, y lo define de esta forma: la totalidad del mundo material. El Mahat Tattva, podemos decir que es toda la materia junta, unida. Toda la materia junta, que después podemos decir que la sustancia original de la materia, que eventualmente toma diferentes formas, pero esa es la materia prima, podemos decir, la materia prima del mundo material, toda la materia conglomerada. A ver qué dice aquí. Y a partir de ese Mahat Tattva se desarrolla, vean qué interesante, que Prabhupada utiliza aquí como sinónimo, habla de la falsa identidad. Para aquellos que estén un poco más familiarizados con este tema, lo que yo acabo de subrayar, falsa identidad, inteligencia, mente y sentidos, ustedes sabrán reconocer que esta lista que Prabhupada está presentando aquí es la lista de elementos materiales. Los 5 sentidos, la mente, la inteligencia y el ego falso. Curiosamente, Prabhupada aquí equipara o da el sinónimo, en lugar de ego falso, Prabhupada lo llama la falsa identidad. Lo cual es eso, un sinónimo que también aporta y enriquece más la comprensión de qué es ese ego falso al cual nos referimos. Ese ego falso es una identidad falsa. Una identidad que también, aparte de ser una identidad falsa, es temporal. Cuando yo tengo una identidad falsa, entonces percibo de manera distorsionada las cosas, porque todas las cosas las percibo que están hechas para mi disfrute y voy por la vida intentando explotar, y este es un tema que no lo vamos a hablar tanto, particularmente me gusta también el fenómeno y la triste realidad de todas las almas condicionadas de querer explotar todo.
Y eso llevado al campo ecológico y al campo político-social es interesante porque, por un lado, tenemos una cantidad de miles de millones de seres humanos sufriendo de lo mismo. Y Prabhupada aquí lo voy a mostrarlo. Prabhupada habla de el ser viviente tiene un deseo de enseñorearse del mundo material. Y gracias a ese deseo de enseñorearse del mundo es que todas las almas, especialmente los seres humanos, intentamos explotar las cosas. Y pareciera que es natural, pareciera que en un sentido es natural. Así que encontramos muchas personas ya dentro del campo político y social quejándose, por ejemplo, y atribuyéndole a que estamos como estamos por el capitalismo. Estamos como estamos, claro, porque el capitalismo es lo que prevalece, ¿no? Entonces muchas personas habiendo llegado a darse cuenta de que hay tanto desorden social, tanta injusticia, y estamos al borde, claro que también aquí está mezclado lo que hace algunos días hablábamos de una paranoia y un pánico desmedidos y un sensacionalismo aprovechado por los medios. Entonces tenemos una cantidad grande de personas asustadas con una neurosis tan grande de que el planeta se va a acabar en 4 años. Y estamos acabando con el planeta, con los ríos, con los mares, gracias al capitalismo. Muchas personas van por esa corriente. Pero lo cierto es que no estamos así gracias al capitalismo, estamos así gracias a que cada persona en su corazón, como Prabhupada aquí lo define, y esta es la explicación que ofrece el Bhakti, cada persona está contaminada de ese deseo de enseñorearse y por lo tanto explotar los recursos. Explotamos los recursos ambientales, pero también explotamos a otros. Explotamos otros seres vivos, nos explotamos a nosotros mismos. Exploto mi capacidad de comer y como de más, exploto mi propia lengua tratando de comer de más. Me exploto de tantas maneras, uno a sí mismo incluso. Exploto a los demás en la exigencia que tengo de los demás, las expectativas que tengo de los demás. Porque en fin de cuentas todos sufrimos de esa gran enfermedad que es el deseo de disfrutar todo lo que hay. A tal punto que hace algunos días también hablábamos hay ciertas concepciones religiosas de que Dios hizo toda esta belleza, el mundo material, o mejor dicho, la naturaleza, como un regalo para el ser humano. Y lo cierto es que eso se escucha tan bonito y tan romántico en un sentido, pero puedes llevar a una tragedia esa filosofía. Y la tragedia es que como yo pienso que Dios hizo esto, toda la naturaleza para mi disfrute, entonces tengo licencia para explotar esa naturaleza. Y eso puede llevarnos, como digo, a una tragedia. El Bhakti propone algo diferente, que toda esta naturaleza es bonita porque el alma en realidad antes de venir para acá tuvo ese deseo de venir al mundo material y ser feliz y explotar todos los recursos. Por lo tanto, Krishna crea un ambiente en donde el alma puede ser feliz explotando las cosas, pero para que el alma se divierta y satisfaga ese deseo, crea cosas maravillosas. Porque si fueran cosas desagradables, el alma vendría y no querría disfrutar. Así que el alma en su intento de disfrute también inventa y ella misma crea y moldea cosas hermosas en su intento por disfrutar. Y a ver, ahora voy a volver al texto porque todo esto lo decía que el falso ego me hace verme a mí mismo como el que tengo derecho a disfrutar de todo y a explotar de todo. Y ese falso ego también me hace ver con ojos distorsionados la realidad. Ya no es, por ejemplo, vamos a reforestar porque un ambiente más en bondad nos beneficia para la vida espiritual, o porque el planeta Tierra en sí es otro ser vivo, sino que vamos a reforestar porque vamos a tener más oxígeno. Claro que hay diferentes personas con diferentes perspectivas, pero si vamos a reforestar para tener un lugar verde donde sentarme y estar feliz. Voy a poner aquí pasto para yo poder sentarme y tranquilo y disfrutar ese contacto con el pasto. Voy a sembrar más árboles porque más abejas van a venir, más pajaritos van a venir y van a cantar y yo voy a ser más feliz con ese canto. A fin de cuentas siempre está presente o generalmente está presente
la condición de que yo voy a salir beneficiado con aquellas cosas buenas que hago. Porque el ego falso me hace ver de manera distorsionada no solamente mi propia identidad, sino la identidad de los demás. Y no percibo ni mi propia identidad espiritual pura, ni soy capaz de percibir la identidad pura espiritual de los demás. Pero, sigo leyendo, mediante el proceso yógico, y cuando a través de la autorrealización uno llega a comprender plenamente su identidad pura, se tiene que volver a la posición original, amalgamando de nuevo con el Mahatattva los 5 elementos burdos y los 5 elementos sutiles, la mente y la inteligencia. Prabhupada aquí está diciendo que una vez que uno se da cuenta, realmente despierta su identidad espiritual pura, entonces entiende que este cuerpo físico le pertenece al mundo material. Ya deja de sentirse dueño incluso de su propio cuerpo físico, sino que la persona amalgama de nuevo, le entrega ese cuerpo físico, se lo entrega a la naturaleza, digamos. Se lo entrega, claro que no es que la persona se suicida o algo por el estilo, sino que la persona deja de verse a sí mismo como dueño de su propio cuerpo incluso, y sabe bien que si hoy por hoy estoy nutrido es por todos los nutrientes que comí de la tierra. Por lo tanto, la persona llega a comprender que todo este cuerpo físico es materia y es parte de la naturaleza y se lo entregan. Porque ella, la persona, sabe que lo único que a ella le pertenece es a sí misma. El alma le pertenece al alma. Y su única propiedad es Dios, podemos decir, el amor que tiene hacia Dios. Y ese cuerpo físico se lo entrega a la naturaleza. Llegando así a liberarse de las garras del Mahatattva, hay que fundirse en la existencia de la superalma. En otras palabras, se tiene que comprender a plenitud que se es cualitativamente idéntico a la superalma, y así se trasciende el cielo material mediante la inteligencia espiritual pura, en virtud de lo cual uno se dedica al amoroso servicio trascendental del Señor. Como digo, aquí Prabhupada, un tanto técnico puede parecer, pero él está diciendo, bueno, uno comprende que yo soy espiritual, que yo soy un alma, que este cuerpo que tengo, ya sea mañana o dentro de 100 años, pero como la Biblia misma lo dice, se va a volver polvo y tierra nuevamente. Así que la persona se sabe que yo soy parte de Krishna y amalgama su propia identidad, sus actividades, sus acciones, las amalgama con Krishna, las acopla perfectamente con Krishna, sabiendo ella como persona, comprendiéndolo a profundidad, que esto es lo que soy espiritual. Este es el más elevado y perfecto desarrollo de identidad espiritual que Dhritarashtra logró por la gracia de Vidura y del Señor. En virtud de su contacto personal con Vidura, se le confirió la misericordia del Señor, y cuando estaba de hecho poniendo en práctica las instrucciones de Vidura, el Señor lo ayudó a alcanzar la etapa más elevada de la perfección. El devoto puro del Señor no vive en ningún planeta del cielo material, ni tampoco siente ningún contacto con los elementos materiales. Su mal llamado cuerpo material no existe, pues está sobrecargado de la corriente espiritual creada por el interés idéntico al del Señor, y por ende se encuentra permanentemente libre de todas las contaminaciones de la totalidad del Mahatattva. Papá está hablando en términos muy simples, pero él en realidad está presentando aquí un asunto muy místico, muy esotérico, ya que él habló de personas que están muy identificadas con su identidad temporal y falsa. Él ahora pone un contrapunto y dice, pero los devotos puros, él dice, no solamente alguien que cree en Dios, sino aquellos devotos puros que viven con palabras, mente y acciones completamente consagrados a Krishna. Esos devotos puros, dice Prabhupada, no tienen un cuerpo material, él dice. Y es, como digo, es un tema esotérico y místico, porque el devoto puro, la devota pura, sigue teniendo en apariencia un cuerpo material, pero gracias a que todas sus actividades, su respirar, sus ojos, sus manos, sus pies, todas sus actividades motrices, todas sus actividades
toda su energía misma está puesta en servir a Dios. Y debido a ello, ese contacto constante y consagrado, ese cuerpo material, Prabhupada usó un término interesante. Ya no existe el cuerpo material para ese devoto puro por estar sobrecargado de la corriente espiritual. Son palabras interesantes, que usadas también un poco de forma barata, podemos decir, este tipo de temas así místicos hoy por hoy, con el asunto New Age y tantas cosas así baratas. Prabhupada habla de una corriente espiritual que se abre. Esa corriente espiritual se abre cuando el devoto, y aquí mismo Prabhupada agrega la clave, esa corriente se abre cuando el devoto tiene un interés real en servir los intereses del Señor. En otras palabras, de agradar a Krishna. Y el interés más dulce y más profundo de Krishna es que podamos llevar a otros el mensaje. Por esa razón, Prabhupada es tan querido por Krishna, porque su vida era eso. Termino leyendo. Y por ende, el cuerpo del devoto se sobrecarga de la corriente espiritual que se crea, y es creada esa corriente por el interés idéntico al del Señor, y por ende se encuentra permanentemente libre de las contaminaciones de la totalidad del Mahatattva. Él siempre está en el cielo espiritual, el devoto, al cual logra llegar gracias a que es trascendental a las 7 clases de coberturas materiales. Por efecto de su servicio devocional, las almas condicionadas se encuentran dentro de las coberturas, mientras que el alma liberada está mucho más allá de la cubierta. Aquí Prabhupada ha hecho a forma didáctica, como es costumbre, poner 2 realidades diametralmente opuestas para que el estudiante, el lector, pueda determinar en qué momento yo me encuentro. Por un lado habla de las personas que están cubiertas completamente, y por otro lado un devoto puro que aquí fue presentado como alguien que no tiene cuerpo material, perdón. Y en el intermedio nos encontramos los que estamos haciendo este intento. Una vez más, no es que o estoy aquí o estoy allá. Todo el proceso de pasar de un lado a otro se llama la autorrealización, y en eso consiste el progreso y el proceso. Y como dices, Rosa aquí comenta que Hare Krishna, el Señor lo ayudó, dice Rosa entre comillas, y sé a qué se refiere. Voy a compartir la pantalla nuevamente, porque ella se refiere a que cuando Vidura estaba de hecho poniendo en práctica las instrucciones de Vidura, el Señor lo ayudó a alcanzar la etapa más elevada de la perfección. Sí, Rosa, que puede ser alentador esta información. Krishna no es que se quede ahí de brazos cruzados a ver cómo es que a ver si es que aprendiste. A ver, dale, a ver si es verdad. Demuéstrame que aprendiste. Podría, dependiendo de las impresiones mentales y las experiencias vividas por cada persona, de acuerdo a cómo fue mi experiencia con las figuras de autoridad, yo voy a percibir a Krishna de manera distinta. Pero yo podría imaginar eso, que ya recibí toda esta información, ahora Krishna se sienta o se para ahí al lado mío de manera así altanera y dice, a ver, dale, quiero ver si aprendiste. Y si no aprendiste, te voy a golpear y te voy a castigar por no haber aprendido. Tal vez porque algún profesor hizo eso con nosotros, o alguien mayor, nuestros padres. Pero lo cierto es que Krishna, en cada momento que Él ve que hay esfuerzo de nuestra parte, Él ayuda, ¿no? Y Él está ayudando todo el tiempo, observando y escuchando nuestras plegarias. Y a veces su forma de ayudar es no involucrarse para nada. A veces su forma de ayudar es involucrarse un poco, hablar a través de otras personas. A veces su forma de ayudar es dirigiéndome a mí mismo, abro el libro y voy directamente a leer un tema del cual necesito respuesta. A veces su forma de ayudar es esa voz interna que viene del corazón que te dice, haz esto, haz lo otro, por aquí no, por aquí sí.
A veces esa forma de ayudar es en la forma de una corazonada, de un presentimiento, de tantas maneras. Y la forma principal que Krishna tiene de ayudar a un devoto inicial como nosotros es las miles y miles, literalmente miles de páginas escritas por Prabhupada. Primero que todo, saquemos provecho de toda esa ayuda. Ahí están todas las herramientas y simultáneamente podemos ir percibiendo esas otras ayudas de Krishna, un poco más místicas, digamos. Pero la ayuda tal cual está escrita ahí en miles de páginas en los libros de Prabhupada. Muy bien. Saludos a todos. Vamos a detenernos aquí. Veo algunos nombres nuevos para mí aquí en el chat, como por ejemplo Susana. No, Susana ayer también estaba. Nuevos al menos en estos días. Saludos, Susana. Mori León. Saludos también, José Darío. Y saludos a todos los demás. Espero que tengan un bonito día hoy martes. Y nos vemos mañana. Dice Jesús Matilde que a cada esfuerzo que hacemos en el camino de la autorrealización, por más pequeño, Krishna siempre nos ayuda a cada paso. Sí, definitivamente que... Y tal vez esto ya sea tema para otra ocasión, pero valdría la pena y sería un tema muy interesante el discutir por qué razón nosotros afirmamos que Krishna nos ayuda. ¿Será que solamente nos afirmamos eso solamente para consolarnos? ¿Solamente como un tipo de autosugestión? ¿Como un tipo como de una cuestión sectaria en donde yo imagino que Dios me está ayudando? Sería un tema muy interesante para hablar, lo que hoy no lo vamos a hacer. Lo cierto es que cuando decimos que Krishna nos ayuda, ¿cómo es que Krishna nos ayuda? ¿Cómo garantizamos nosotros de que esa afirmación no solamente es una cosa de sugestión y subjetiva? En otro momento podemos hablar de ello. Lo cierto es que Krishna está ayudando de tantas maneras. Y no se trata de un asunto de pura sugestión, de que yo imagino y sí, me quedo convencido a puro sentimentalismo de que Krishna me está ayudando. Pati Prana Devi Dasi. Hare Krishna, ¿podría explicar cuáles son las 7 coberturas materiales? Como dije, Prabhupada habla en términos técnicos este significado. Las 7 coberturas hace referencia a los 5 elementos materiales y los 7 elementos materiales, podemos decir, desde la tierra hasta la inteligencia. Tierra, agua, fuego, aire, espacio o éter del que hablamos hoy, mente e inteligencia, son 7. Y arriba de la inteligencia, arriba de la 7ª cobertura, está la existencia pura, la identidad pura del alma. Así que esas son las coberturas. Muy bien. Que tengan un bonito día hoy y nos vemos mañana. Hare Krishna.